Muy mal, muy mal. Sí, Bueno, pues, pésimo, pésimo, pésimo. Andresito, tengo un par de ideas para hoy día, pero a ver, quería antes de entrar al tema, una cosa que obvié la vez pasada que conversamos que me parece importante, es presentarte, ¿no? Porque supongo que hay un par de personas por ahí que quizás no te conocen, entonces, ¿quiénes son estos locos que están acá, no? Entonces, yo que no, bueno, no tengo tu currículum entero, lógicamente, en mi cabeza porque es bastante extenso, pero me limitaría a decir que eres un guitarrista del más alto nivel personal, a título personal, sin duda uno de mis guitarristas favoritos del Perú, si no es que el más versátil. Y no te quiero reventar más cohetes, pero cuéntanos en breve, pues, tu carrera, digamos, dónde empezaste, dónde estás ahora, ¿no? Un resumen. ya me olvidé de Crimson. No sé dónde estoy. No tengo la menor idea de dónde estoy. Pero, bueno, quizás brevemente te puedo decir eh, que la música la empecé, o mejor dicho, fui víctima de la música desde niño. Entonces, es desde la familia en realidad que viene todo esto, ¿no? Desde la abuela, ¿no? Desde ahí. Desde ahí viene toda la herencia, se podría decir, ¿no? Es un mal de Tanto, familia. sí, yo lo veo más por ese lado. Yo creo que una de mis escuelas más grandes ha sido mi abuela y mi madre, ¿no? Después ya es como una especie de acomodarse en diferentes lugares, pero creo que la verdadera escuela que he tenido ha sido la de mi familia, en realidad. ¿Ya? Y eso de carrera musical, la verdad que nunca pasó por mi cabeza decidir ser músico, ni hasta ahora decidir ser músico, ¿no? Nunca tuve una decisión de ser músico. Simplemente me tocó como una especie y yo lo digo como una especie es un tipo de esquizofrenia, definitivamente, ¿no? O sea, no puedes, estás escuchando música, sonidos, ¿no? Todo el tiempo hay sonidos, hay música, y quizás en mi caso es necesario poder sacarlo, poder ponerlo hacia afuera, sacarlo, ¿no? De alguna manera como una especie de sanación, de autosanación, ¿no? En qué momento tú decides o quién decide, bueno, voy a estudiar esto? O sea, la técnica y la teoría va a ser ahora parte de, ¿no? Se va a convertir. Ah, no, bueno, 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 bueno. Eh, Esto también estaba dentro de mi hogar en realidad, ¿no? Porque mi madre tiene una escuela clásica en el piano y mi abuela tenía una escuela de música popular, pero también tocaba piano clásico. Pero ella tocaba un repertorio popular que era gigantesco, enorme. Pasaba por todos los estilos de la música popular latinoamericana, tangos, huaynos, música de todo lado, de todo el mundo. Y mi madre, más bien, siempre estaba con todo el tema de la música clásica. Y mi hermana también, porque ella desde muy chiquita, desde los 2 años, pues tocaba el piano clásico. Entonces, la cosa de los ejercicios, de la técnica, de la rigurosidad que implica lo clásico, era una cosa de todos los días en mi casa y era casi insoportable, ¿no? Y por eso quizás me mantuve lo más que pude, más bien alejado de esa forma de llevar la disciplina musical, ¿no? Traté de estar mucho, siempre cuidarme, mantenerme al margen y divertirme lo más que podía, ¿no? Con la música. Pero la escuela, la técnica, todo eso ha sido parte en realidad de mi día a día, ¿no? Después yo lo he ido redescubriendo en mi mismo qué hacer como músico ya, ¿no? Porque la técnica para mí, la parte técnica, no es más que una necesidad cuando surge el problema. O sea, cuando no puedo tocar algo,
surge un problema. ¿Por qué no lo puedo tocar? ¿Qué es lo que me impide tocar eso que quiero tocar? Entonces, ahí es que viene la necesidad técnica de resolver ese problema y de ahí los recursos técnicos que se tienen que usar para poder desarrollarlo, ¿no? La parte teórica, en realidad, en mi caso, vino de una necesidad creativa de búsqueda, porque yo comencé a componer sin ninguna idea de teoría en absoluto, ¿no? Y más bien, al empezar a hacer descubrimientos armónicos, me voy interesando en qué cosa es esto al final, ¿no? ¿Cómo es el planteamiento desde el lado del análisis más intelectual quizás, ¿no? Y es que entro a la teoría desde una necesidad creativa para entender también lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, mi ruta quizás no ha sido pues la más convencional, sino ha sido desde una exigencia muy natural, muy propia de llegar ahí, ¿no? Y eso me ha hecho recorrer pues, ¿no? Un poco en búsqueda de nuevas aventuras musicales que me nutran, me ha hecho recorrer el mundo, ¿no? Y me ha hecho pasar por diferentes también lugares donde no he estado de acuerdo casi en la mayor parte, por mi espíritu quizás rebelde de mantener mi propia eh, posición, mi propio mirar y que no me estén abrumando de información. Cuando yo solamente puedo descubrir esto, ¿por qué tengo que recibir tanta información? Si esto es lo que necesito en este momento, ¿no? Ahora, me estás llevando Entonces la academia, perdona que te sí, interrumpa, me estás llevando precisamente a la contradicción que suscita la pregunta, ¿no? O sea, sin, claro, sin querer generar una competencia entre intuición, técnica, teoría, propia búsqueda, ¿no? Porque son cosas que uno podría entender como antagónicas, ¿no? O sea, el punto que has tocado para mí ha sido muy presente en mi, ¿cómo te puedo decir?, educación autodidacta de la música, que siempre me he visto por necio, digamos, ¿no? Y esto también origina la pregunta en general del tema que quiero plantear hoy día, porque no creo que un tema así se pueda abordar en una entrevista, pero plantearlo, digamos, ¿no? Es precisamente poner en una balanza y tratar de sacar lo mejor de cada lado, y para esto tu historia es perfecta, porque tú vienes de, o sea, tienes todas las partes de los diferentes mundos, tienes el bagaje cultural natural que te da tu familia, ¿no? No tuviste que buscarlo, investigarlo, ya tienes un lenguaje musical dentro, ¿no? Como tú mismo dijiste, tú estás haciendo una búsqueda y la técnica se aplica cuando, ok, ¿cómo hago esto? Necesito resolver esto. Y después la teoría igualmente, ¿no? Ok, ¿cómo genero bajo comando cuando me da la gana? ¿Cómo genero este color, este ambiente? ¿No? Pero ahí vienen las dos posibles respuestas. Bueno, estudio cómo se hace, ¿no? Aprendo a hacerlo, voy por el camino, sigo la partitura, como hablábamos el otro día, y me sujeto a ella porque esto es lo que dice el libro, o paso por mi búsqueda. Ahora, para mí se autorresponde, no debería ser excluyente, debería, ¿no? Debería contener ambas cosas, pero en mi opinión, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto aporta y qué tanto estorba este conocimiento musical, técnico, teórico, de ejecución del instrumento? No en tu caso, que ya tuviste una búsqueda previa, ¿no? O sea, tú ya buscaste con tu instrumento, llegaste a un techo, por así decirlo, y dijiste, yo quiero pasar acá, quiero más arriba, ¿no? Pero ¿cómo hubiera sido si desde un principio tienes una educación clásica que te imite, no te impide, pero te omite la búsqueda porque estás siguiendo el manual? Entonces no tienes que darte el trabajo de empezar de cero cada vez, por así decirlo, y bueno, esta es mi tónica, esta es la nota que quiero, y esto es lo que hace la voz, cómo acompaña todo ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu rescate de esta experiencia, en tu caso, de tener ambos mundos, ¿no? A dónde mandas a tu alumno? Porque tú das clases, ¿no? He visto algunos cursos online que, dicho sea de paso, aprovecho para recomendarle a cualquier persona que quiera llevar su nivel de guitarra al siguiente nivel, ¿no? ¿Cómo es ese approach, ese acercamiento ¿no? A la persona nueva que agarra un instrumento, dependiendo del nivel, no sé, pues, ¿no? claro, estamos en una conversación en realidad de temas vastos y hasta filosóficos, diría Crimson, Sin ¿no? duda. Los enfoques, las visiones pueden ser múltiples también, ¿no? O sea, yo te puedo hablar desde mi lugar. Desde mi lugar, por ejemplo, para mí, yo no creo en la educación de números, pues, ¿no? O sea,
la masa, ¿no? No creo en una fórmula para aplicarla masivamente. Quizás se podría, pero a un nivel muy mínimo, en realidad, ¿no? Porque tú, cuando estoy frente a un alumno, estoy en realidad frente a un planeta, ¿no? Hay un mundo ahí, un universo, una forma de vibrar, una forma emocional de estar, un grado de madurez, hay una sensibilidad distinta al resto, ¿no? Entonces, yo creo que en la historia de la formación de los artistas, acompañados por los maestros, yo creo que la cosa siempre ha sido de one to one, ¿no? De uno a uno. No ha sido una educación masiva, ¿no? Si nos remontamos a épocas pasadas, no solamente en Europa, sino en Oriente, ¿no? O sea, alguien que quería ser músico, quería aspirar a ser músico, primero tenía que ir al maestro, ¿no? Entonces el maestro tenía que escuchar para ver si realmente tenía las condiciones para meterse dentro de esa locura, o no, ¿no? Y el maestro iba a ser infalible, iba a ser drástico, iba a decir sí, iba a decir no, ¿no? Y quizás eso era lo mejor porque le hacía un gran favor, ¿no? Y al decir sí implicaba pues una serie de cosas, implicaba que el alumno o el discípulo iba a entrar completamente a entregarse dentro de ese caminar, ¿no? Era una entrega total. Te estoy hablando de ambas culturas, ¿no? No solamente europea, sino oriental y europea. Esa es la historia de la formación de los artistas. ¿Ah? Claro, no, sí, no quiero sacarte el tema. Eso que tú dices se aplica a todo, se aplica a las artes marciales, a cualquier cosa que va a la pintura, a todo. El maestro te selecciona y valora si vale la pena su tiempo y el tuyo, digamos, ¿no? Pero O continúa. sea, ve en el discípulo la continuidad de su arte, ¿no? Porque al final lo que se está logrando, lo que se quiere es la continuidad, que evolucione, que siga viajando, ¿no? Claro. Y si ese arte realmente puede ser depositado en las manos correctas para que eso pueda seguir floreciendo. O si está en las manos incorrectas, eso va a perecer, más bien va a caer, no va a florecer. Ahora, ¿No? sin querer queriendo, te has ido a un lugar que ciertamente no era la intención, pero bueno, yo me dejo llevar por los humos, digamos, ¿no? Y me parece un tema central, fundamental, porque lo que tú acabas de decir es, ¿cómo te puedo decir? Determinante. O sea, hay un lado de la preservación cultural que ya mencionaste, ¿no? Que es la continuidad, el árbol sigue creciendo, ¿no? Ahora, ¿en qué momento o cómo encaja la nueva creación? O sea, el estilo nuevo, digamos, ¿no? El que no fue, inevitablemente va a tener que ser el irreverente que no respetó la línea del maestro o que no fue al maestro, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos esos dos elementos en la balanza, ¿no? Y con sus valores y peligros, porque esta creación nueva, sobre todo en tiempo actual, donde hay una masiva, ¿no? A veces sale un producto, porque no se puede llamar una obra de arte, sale un producto, se vuelve masivo y determina toda una corriente, ¿no? Que ya no es un maestro, alumno. Entonces, claro, me ha movido un poco el tapete porque, claro, me has llevado a un tema que también es central, ¿no? Que no era el que yo tenía pensado, pero tú ya lo dijiste bien claramente. Si me lo dices así, debo suponer Sí, que... pero sí, perdón, sigues. No, dale. No, solamente para continuar mi idea, lo que te quería transmitir es algo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Es cuando, ¿qué cosa, yo creo que en el arte, qué cosa es lo que un maestro realmente hace, ¿no? No es un dador solamente de técnicas o de qué sé yo, de diferentes ángulos para hacer algo técnicamente o tocar un repertorio tal como lo dice el maestro. No. Yo creo que un maestro realmente lo que hace es caminar al lado de esta otra persona, en este caso podría ser el discípulo, el alumno, o como quieras llamarlo, caminar para cuidar una joya que tiene, una joya que trae, para que esa misma joya o esa semilla florezca.
O sea, al final es como una especie de jardinero, en el sentido de que está cuidando algo que ha visto en el otro. Y lo que hace con mucho cuidado es cuidarlo para que eso florezca dentro del mismo. O sea, no es que impone una cosa hermética necesariamente sobre la cabeza del otro, ¿no? Sino que florezca algo. Entonces la rigurosidad, en realidad, dentro de la enseñanza del arte musical, radica en qué tan profundo puedes llegar a tocar las cuerdas de tu sensibilidad, ¿no? Eso, esa experiencia es única y yo creo que un verdadero maestro profundo va a ir a ese punto, ¿no? Es hacia el arte está en realidad en buscar, en abrir el baúl que eres tú mismo, en esa búsqueda, en ese buscarte, ¿no? Es a través de la música que empiezas todo el viaje. La música es un medio de llegar a algo más profundo, ¿no? Quizás lo puedo comparar, ¿no? A la búsqueda de muchos místicos, ¿no? Para mí la música es completamente eso, es lo mismo. Mm. Entonces, y todo casos de los grandes maestros, pues todos han pasado por el mismo proceso, ¿no? Desde la música clásica oriental o el jazz, todos. Es una búsqueda interna profunda, que la puedes hacer acompañada de un maestro. Casi todos en realidad hemos tenido la suerte, algunos más que otros, de tener un maestro al lado, pero un verdadero maestro, ¿no? Que te acompaña y tú sientes que te está cuidando, que está cuidando eso que va en algún momento a florecer, ¿no? Eso para mí es lo más importante en la transmisión del arte musical, ¿no? Porque el resto, podríamos decir, eso es superficial en realidad, ¿no? Si no hay esa búsqueda profunda, el resto se convierte en una cascarita, ¿no? Toda la parte teórica, toda la parte técnica, todo lo demás se convierte en una cascarita que puede desvanecer en cualquier momento, ¿no? No hay sustancia, no vibra, ¿no? Para que vibre, tienes que ir hacia adentro, no hay otra forma. Ahora, yo, bueno, aparte de aplaudir lo que acabas de decir, porque es más, es la razón por la que te llamo a ti, es porque sé que tu postura como dador de conocimiento, digamos, alguien que comparte lo que sabe, es la que acabas de mencionar. Y me gustaría creer, pero sé que no es así, que es la postura del maestro en general, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿cómo los que no tienen tanta suerte o no tuvieron tanta suerte en la búsqueda de este maestro, que a veces uno lo tiene que buscar por otros lugares, ¿no? ¿Cómo podemos incluir esto que acabas de mencionar, que es central, ¿no? Es la pulpa, no la cáscara? ¿Cómo lo incluimos en un sistema docente? ¿Cómo se Ya, puede? Crimson es complejo, porque el sistema actual, el sistema de la enseñanza, es un sistema basado en números. O sea, en el sentido que es un sistema que aplica fórmulas sobre una masa, ¿no? Y eh, se instruye, no se educa, ¿no? Entonces, ahí yo diría que hay una crisis mundial en cuanto a la educación, no solamente musical, ¿no? Sino, tú sabes, estamos en una Totalmente de crisis acuerdo, totalmente de acuerdo. de la educación. Lo que hay es instrucción, no hay educación. Para mí hay una gran diferencia entre instrucción y educación, ¿no? La instrucción es algo que te dice, mira, mueve este botón, así no, con esta mano, con este dedo, con esta Claro, mano. claro, claro. Y la educación es algo que te hace consciente, que es otra cosa completamente distinta, Sí, una ¿no? cosa es el manual para saber cómo funciona la computadora, otra cosa es lo que puedes hacer con la computadora, digamos, ¿no? Claro. Exactamente, Pero quiero exacto, volver a un exacto. punto que mencionaste anteriormente respecto a los maestros y los alumnos, ¿no? Que era el momento en el que el maestro decide, selecciona, porque siempre ha habido las dos cosas, ¿no? El que busca al maestro y el maestro que busca al sucesor, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es bien determinante porque
No es una clase con 5, 6, 20 personas o como tú dices, una fábrica de músicos que cada año emite una serie de egresados, ¿no? En el tema, pero eh, ¿cómo se puede sostener esto en un sistema actual? Quiero decir, ¿cómo aplicas efectivamente, y esto es completamente utópico, ese filtro que había antiguamente, ¿no? Porque tenías que aprender a tocar el instrumento para poderte llamar músico, ¿no? Que no se necesita hoy en día? Entonces, ¿cómo regresamos a ese filtro o estamos perdidos? O sea, no hay regreso y ahora realmente, ¿quién filtra? ¿Quién nos dice, quién educa al futuro músico o más o peor aún al futuro público? Porque el músico está trabajando, quizás siempre lo ha hecho en función al público, ¿no? Al menos parcialmente, ¿no? El músico que toca su instrumento para otro, pues más allá de expresar su espíritu, quiere complacer de alguna forma o transmitir algo a la otra persona. Y cuando nos quedamos sin lenguaje, sin medios, sin instrumentos, sin nada que decir, pero seguimos haciendo ruido, llegamos a un estado alarmante, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Qué va a pasar? Uy, es que yo veo tantos matices, en realidad, Crimson, veo muchos matices, ¿no? Es muy complejo todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque esto se puede analizar desde el lado cultural, antropológico, ¿no? O sea, desde muchos ángulos, ¿no? O sea, la música es un fenómeno cultural también, ¿no? Es un fenómeno antropológico también, o sea, eh, a ver, yo creo que nos estamos metiendo en un tema bien complejo. Para mí es complejo, al menos. No tengo ¿cómo te puedo No, te decir? puedo, mira, rebanemos el problema. Claridad para poder resumirlo, ¿no? Pero lo Puedas. único que puedo decir es una cosa, por ejemplo. Puedo decir algo. El, em, Creo que estamos hablando de arte, ¿no es cierto? ¿No? El arte, Si es que aún podemos hablar de arte sin entrar en un conflicto ya. sociopolítico. No, 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 pero el arte existe, o sea, el arte es uno. El arte es artesanía, ¿no? Viene de artesanía. Artesanía es toda una tradición de cómo vas haciendo tu artesanía. Viene de tejer, viene, ¿no? Ese arte es algo que han venido haciendo desde atrás, ¿no? Entonces tú tomas la posta y sigues tejiendo el textil, el gran textil, ¿no? ¿No? Y para eso tienes que tener la sensibilidad de seguir esa, esa vibración, ese camino, se podría decir, ¿no? Y es un camino muy especial, muy único, muy profundo, pero eso es el arte. Otra cosa es, eh, otra cosa que no necesariamente es artística, es lo que la escena, necesariamente la escena musical, demanda o lo que se le ha puesto a la gente en los oídos, ¿te das Lo que le cuenta? gusta a la gente. ¿No? Lo que se le ha puesto a la gente en los oídos, ¿no? Porque tú sabes que si tú le pones algo y lo vuelves a poner y lo vuelves a, como un bombardeo, automáticamente nuestro cerebro comienza a registrarlo, Ya, ¿no? pero Es una cultura. quiero hacer ahí un pequeño paréntesis porque me parece importante. Sí, O sea, no me gusta interrumpir el libro, pero claro, siento que si no hago este paréntesis puede ser grave. Este, digamos, si volvemos al origen, suponiendo que conocemos, pero intuimos el origen de la música, ¿no? Estamos hablando de la parte más primitiva, la percutiva, quizás sonidos del viento, o sea, previo incluso a la música, ¿no? Los orígenes. Entonces, los patrones que vamos a ver en este segmento de la historia de la música son sumamente simples, ¿no? Por no decir rudimentarios, ¿no? Porque la música, como ambos sabemos, pues, no tiene que ser compleja. Entonces, ahora,
estamos volviendo o llegando a un punto en el cual, por un lado, ¿cómo te puedo decir? Dentro de la maquinaria de producción de música masiva, sabe esto, ¿no? O sea, conoce la técnica audio, ¿cómo se dice? Audiopsicológica de las personas y sabe cómo se digiere el sonido, cómo se interpreta, con qué fácil. En otras palabras, es más fácil vender un producto simple, con un beat simple, con una melodía simple, ¿no? Pero, ojo, era así desde el origen, ¿no? O sea, desde el principio fue así el origen. Entonces estamos volviendo a lo más rudimentario. Lo menciono porque cuando tú hablas de la artesanía, con lo cual me adjunto, se me viene a la mente los carpinteros japoneses, ¿no? Cómo hacen un mueble y se demoran un mes en hacer una cajita, pero es una obra magnífica de arte sin clavos ni pegamento, mientras y lo comparo con IKEA, ¿no? O con una de esas cosas que producen muebles masivamente y cortan bosque. Entonces, no puedo decir cuál me cae simpático y cuál me es antipático, pero ambos son resultados de un proceso ya sea evolutivo o simplemente de continuación de una técnica, ¿no? O sea, IKEA pues, es un resumen de la técnica carpinteril de quién sabe cuántos cientos de años, pero es una porquería, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, esta contradicción, perdóname por el paréntesis tan largo, pero me pareció importante, ¿no? Sí, es- ya me perdí, Crimson. ¿Dónde estamos? Me Nos hemos metido. estabas contando de la diferencia de arte, de artesanía, que es la continuación de una tradición, de un craft. Sí, que lo que estoy tratando de comunicar, o tratando de organizar lo que estoy tratando de comunicar es algo que difícil para mí de organizarlo. Estoy tratando de organizar mis palabras para comunicar algo, ¿no? Quizás lo que estoy tratando de decir que lo que se muestra como arte artístico, el arte, el resultado artístico, eh, es producto en realidad de algo interno, de algún proceso interno profundo, ¿no? Donde tú vas a ver en el arte definitivamente, en muestra de arte, en la obra de arte, vas a ver realmente la profundidad del artista, ¿no? El silencio del artista. No estoy hablando de géneros ni siquiera, o sea, puede ocurrir en cualquier género, o sea, puede, desde música clásica hasta Jimi Hendrix, ¿no? Jimi Hendrix para mí era un genio, ¿no? O sea, puedes ver que en su música, en su arte, hay un mundo interno profundo. O sea, lo vas a sentir, te va a transmitir eso. A pesar de tanta electricidad en su forma de tocar, puedes sentir a silencio profundo también. O sea, un silencio grande, ¿no? Un silencio místico, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedo explicar, no? Creo que lo dije alguna vez, creo que el verdadero arte, ¿no? En este caso la guitarra, es un instrumento que tiene 6 cuerdas que te permite tocar las verdaderas cuerdas, que son las cuerdas de adentro, las del alma, podríamos decir, ¿no? Eso, cómo llegar a ese mundo, a ese universo y cómo seguir creando textiles desde ahí. Eso es el arte para mí, Esa ¿no? es la pregunta. Esa es la En pregunta. palabras un poco más de metáfora, pero es que no sé qué palabras más No, es que elegir. esa es la pregunta y esa es la pregunta con que incluye su propia respuesta y me ahorra por doble la pregunta, porque o sea, yo ya estaba sintiendo que estábamos entrando al tema más incómodo para cualquier artista, ¿no? Que es qué cosa es el arte, ¿no? Es un tema puta madre, o sea, ahora sí ya nunca vamos a acabar la conversación, ¿no? Porque qué cosa es el arte. Tu definición me parece suficiente, es básicamente la misma que la mía para mí, o sea, si el arte no te genera algo, o sea yo si una definición le voy a poner es que si lo veo o lo oigo me genere alguna emoción. Ahora, esa es una primera instancia, ¿no? O sea, porque me pueden generar emociones un atardecer, o una casa vieja, o una chica bonita, ¿no? Entonces, claro, cuando transporto eso y le empiezo a añadir definiciones, no sé si necesarias, pero aparentemente sí, cuando uno va a hablar de arte y quiere definir
ojo, yo estoy dando por hecho que tú y yo tenemos un concepto, si no igual, muy parecido del arte, ¿no? Pero sabemos que no es general. O sea, hay ciertas cosas que yo no considero arte, y considero, incluso siendo radical, casi un insulto al arte, ¿no? En cualquier género del arte, ¿no? No tiene que ser ni siquiera música. Me parece un abuso iba a decir, la inteligencia humana, pero en este caso de la estupidez humana, una mentira, pero hay un sector de la población probablemente incluso mayoritario que considera arte, ¿no? Entonces, por suerte, tú ya nos diste una definición simple de, ¿no? En el caso de la guitarra, de que cuando es arte, porque yo te iba a decir cómo le enseño yo a un guitarrista joven, pues ¿no? Te puedo enseñar la técnica, mira, estudia las notas y lo que sea, pero de ahí a que suene al proceso de interpretación del arte. Estoy tratando de acordarme cómo se llama este director que da clases de interpretación del arte, Samson, que da estos cursos, el director este que da clases que da este curso de interpretación del arte. En fin, un director famoso, ya me acordaré el nombre, que da esta clase maestra, si se quiere, y ya músicos, como te puedo decir, logrados, ¿no? Que ya tocan en filarmónicas, y pasa por este proceso de qué es lo que el autor quiso decir, ¿no? Se estudia la partitura, se pasa por los diferentes pasajes del instrumento, y tú ves en el lapso de una hora, y estamos hablando, insisto, de músicos que ya están en la posición que tienen que estar, y antes era la ejecución de una pieza como es en la partitura, pero después de esa hora, por primera vez sientes, ok, esto es lo que la persona quería decir. Y eso no se lo enseñaron en el conservatorio, no se lo enseñó incluso su trayectoria clásica, tuvo que venir alguien dedicado prácticamente a eso, a decirle, oye, mira, este pequeño detalle hace una gran diferencia, ¿no? Ahora, Totalmente. esto me lleva, por si acaso, cuando recuerda que no nos pagan, o sea, que cuando estés cansado me dices, esto me lleva, lo voy a mencionar y lo voy a dejar de pies, por así decirlo, de tapete para la siguiente, que el tema original que Claro. quería yo tratar contigo, que es la mecánica Sí. mental, ¿ok? Y lo digo por esta cosa de la ejecución que Ujú. que también se tocó un poco la vez pasada que hablamos, ¿no? Que ya va más allá de si lo podemos escribir o no lo podemos escribir en una partitura, ¿no? Pero cuando estás haciendo es un lenguaje que va un poquito más allá de la partitura y la cosa, tiene algo que quieres decir. Es como traducir a veces un poema que está de un idioma a otro. Siempre vas a perder algo, ¿no? Entonces, en la parte a lo que quiero llegar, pues ya me fui del tema, es a la mecánica instrumental, que no tanto la técnica, porque la técnica vamos a dar por hecho que estamos partiendo de una técnica de guitarra clásica, donde hay una posición necesaria. Quisiera también ver contigo algunos ejemplos que yo personalmente tengo uno que lo muestro brevemente, que es un tema que te mostré una vez, y al segundo acorde ya me habías hecho los arreglos, que me pareció genial. Pero, por ejemplo, yo ahorita tengo la guitarra sujetada de una forma no ortodoxa, ¿no? Con las piernas cruzadas, la tengo en el medio, y bueno, no es así, ¿no? La debería tener acá con mi cajita en el pie. Y si la tengo así, de una forma no clásica, esta pieza que no voy a poder tocar, no la puedo tocar porque ya no me llegue, no, estoy en una posición totalmente ridícula, ¿no? Entonces, claro, si esto cambio y lo pongo bien, entonces no hay ningún problema en llegar a una posición un poco más cómoda. Eso nos explica la parte de la técnica. Pero ya en un siguiente nivel, la mecánica de ejecución, ¿no? La relación entre mecánica, que cada instrumento es único. Si me cambias de guitarra, la mecánica va a variar un poquito, ¿no? Y la memoria muscular. Entonces, quería hablar esos temas contigo, cómo aprovechar esta dinámica que hay entre la mano y el instrumento, ¿no? Y cómo la memoria muscular puede ser de doble filo, ¿no? Porque una vez que aprendiste algo mal, aprenderlo bien es todo un problema, ¿no? Entonces, esas son cosas que quería tocar contigo, empezando por una técnica. Me hiciste acordar cuando mencionaste a Javier Echecopar, porque yo las únicas clases de guitarra que he tomado en mi vida, o sea, que he ido a atender una clase, digamos, ¿no? Más allá de maestros, estoy rodeado de maestros, ¿no? Pero
ha sido con Javier Echecopar, y yo recuerdo que le dije claramente, le dije, mira, yo soy medio solcito y una música medio ciego también, o sea que por favor enséñame cómo sujetar la guitarra, cómo debo poner los dedos, básicamente enséñame la técnica para tocar la guitarra y yo ya encontraré mis notas, ¿no? Y efectivamente tuvo la comprensión de tratar de resumir su conocimiento a eso, ¿no? Y eso es un poco el proceso que yo quería darle a los Ok. contigo, ¿no? O sea, dar una clase inteligente de técnica, es importante esta y esta cosa, y con mecánica también me refiero mucho cómo voy de un acorde a otro, por qué esta posición es más importante que otra cosa, por qué toco el acorde así y no toco el acorde así, ¿no? O sea, y no de otra forma. Entonces, Claro, 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 claro. Mira, eso es un tema que también es vasto, porque hay cada pasaje y cada cosa, cada situación en la que te pones musicalmente que demanda una técnica especial, específica, mejor dicho, ¿no? Bueno, pero sin eh, perdernos tanto, lo primero que tengo que decir es respecto a la parte motriz, la memoria motriz, eso que tú hablaste. La memoria motriz es algo muy importante, ¿no? O sea, la forma en que tú inicias una práctica, espérate un ratito. dale. La forma en que tú abordas la obra, la pieza o lo que tú quieras tocar, tiene que tener desde un inicio mucha conciencia de dónde estás poniendo los dedos, cómo lo estás poniendo y cómo lo estás aprendiendo, ¿no? Porque así como aprendes, tú dices cosas de una manera buena, lo puedes aprender también muy mal, ¿no? Y lo peor de todo es que grabamos todo. Nosotros tenemos esa es nuestra tendencia siempre a grabar todo, lo bueno y lo malo, lo grabamos. Entonces, por ejemplo, tengo muchos alumnos que a veces vienen a mí y empiezan a tocar, por ejemplo, por decir escalas, y es que estamos hablando de técnica, ¿no? Entonces comienzan a tocar las escalas rapidísimo, para empezar, ¿no? Después se atracan. Ah, no. Ah, no. No. Y así practican, ¿no? O sea, están, y de pronto, y entonces yo les digo, mira, lo que estás haciendo, registrando algo que no está bien, ¿no? Para empezar, ¿por qué tocas rápido? ¿No? ¿Qué necesidad hay de tocar rápido? ¿No? Toca lento. Y si vas a hacer una escala, pues tiene que sonarte la nota. Por ejemplo, si estás practicando escalas mayores, o sea, el conocimiento del mango en la guitarra y qué sé yo, de ir masterizando poco a poco tu versatilidad sobre el mango, entonces tú tienes que ir lento, tienes que ir poniendo los dedos en el lugar correcto. Casi podríamos decir, es como un acto de meditación. Tú estás escuchando el sonido previo, enviando la orden para que todo caiga en el sitio correcto, ¿no? En el sitio que es. Y eso es todo un proceso de ir, ¿cómo te puedo decir? Moldeando tu memoria motriz, porque lo va asimilando. Pero si tú estudias mal y tocas las cosas de una manera totalmente inconsciente, te conviertes en un músico o en un guitarrista que toca sucio, que se para equivocando, se para atracando, que no suena bien una nota, que le suena bien pero no le suena bien la siguiente. Ese tipo de músico, que es como meterse cabe, estar autoatropellándose permanentemente, ¿no? No limpio, no fluido, ¿no? Por lo tanto, un músico que no es fluido no permite tampoco que su energía, su forma de vibrar musicalmente sea fluida, por lo tanto no puede llegar lejos, ¿no? No, Entonces, eso es una de las pequeñas cositas que te puedo mencionar respecto a la memoria motriz. ¿Cómo practicar una obra
si estamos hablando de una obra, qué sé yo, Villalobos, por decirte, ¿no? Tenerlo primero, saber cómo es la digitación, y luego empezar a tocarlo sumamente lento, parte por parte, después de haber hecho todo un análisis musical de cómo suena la melodía, cómo son los acordes. O sea, ser consciente de la armonía, ser consciente de la melodía y de la digitación que estás haciendo. Una vez que tienes eso, vas tocando la obra por partes y la vas asimilando. Vas registrando eso con tu memoria motriz. Y esa es la forma correcta Claro, de hacerlo, ¿no? yo creo que eso que has dicho es... Pero no se hace así. repite lo último, no te pude oír lo último. ¿Perdón? Repite lo último, no te puedo oír. Lo que dijiste, no No, hacer... no, no. Lo único que te decía era que para mí la forma correcta es esta, ¿no? De ir con suma conciencia de lo que estás haciendo, de lo que estás tocando, de lo que estás digitando, para que tu memoria motriz lo registre bien y no registre más bien tropezones, suciedades, ¿no? Eso para mí es fatal. Claro, a mí me parece que esa es quizás la lección más importante y que me parece que hay que hacer hincapié, al menos yo siempre lo hago, y, aparte es una parte muy bonita del aprendizaje, ¿no? Porque la velocidad, cuando tú alentas un proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una escala, como decías tú, ¿no? O sea, por ejemplo, Javier me estuvo tocando pues semanas solamente la escala cromática, o sea, solamente para que ponga el dedo bien, lo cual le agradezco, no sabes, enormemente, y ojalá hubiera, o sea, yo soy el caso típico del guitarrista que ha invertido más tiempo corrigiendo los errores de aprender mal y soberbia, básicamente, porque dice, bueno, yo sé, digamos, ¿no? Pero sé y lo quiero ahora, ¿no? Lo quiero tocar ya, no importa si el solo me sale, pero quiero tocar el solo. y claro, después te das cuenta que son meses, no años de darle y darle hasta que se empieza a acercar a lo que tú quieres. Pero lo que quería llegar era que alentar las cosas es como verlas con una lupa, ¿no? Entonces, cuando tú tocas muy, muy lento esa escala, recién tienes tiempo de ver realmente qué parte de tu dedo pisa la cuerda, qué tan cerca del frete estás, si estás tocándola limpiamente, si la mano derecha, o sea, todos esos factores, que son muchísimos, que a una velocidad normal es imposible observarlos, ¿no? Necesitas esa extrema lentitud para poder hacer esa conexión neuronal en tu cerebro que llamamos aprendizaje y hacerla bien, digamos, ¿no? Entonces, definitivamente, pues quizás sea la lección más importante y además es una lección que llevas a través de el resto de tu aprendizaje, no solamente como músico, sino como persona, ¿no? Que es ese, tomarte el tiempo y entender el tiempo que tienen las cosas y después, dicho sea de paso, cuando yo como compositor, por ejemplo, eh, siempre he buscado darle a cada nota, ¿no? Ya sea una nota sola o un acorde, oírla lo suficiente porque, bueno, para empezar por acústica, cada guitarra tiene su sonido, de una forma diferente, guarda un estajo, todo es diferente, ¿no? Pero la guitarra te sugiere notas, te sugiere voces, que si estás llenando, ¿no? El espacio con tu chacachaca, no las vas a oír, ¿no? Necesitas darle el tiempo a la guitarra, darle el pie, hacerle la pregunta, ¿no? Tocar tu primer acorde, y a mí al menos me busco eso, poder oír la respuesta de la guitarra, a dónde deriva la nota, ¿no? Entonces, no solamente en la parte de la técnica, sino que la lentitud, la calma es importante para que el agua refleje bien la imagen, ¿no? Porque el agua movida perturba la imagen. Claro, o sea, por ejemplo, yo creo que parte en realidad del acto de escucharte, de saber escuchar tu sonido. Eso es todo. Si no sabes escucharte o escuchar tu sonido, estás perdido totalmente, ¿no? ¿No? Es eso lo que te va a guiar. Lo único que te va a guiar es tu sonido, nada más. No hay otra cosa que te va a guiar, ¿no? Por más que... Mira, esto también lo converso con muchos alumnos, ¿no? Es el momento del concierto, por ejemplo, ¿no? Que a todos nos pasa, ¿eh? Tocando cualquier género. Entonces uno de repente practica,
se tiene el concierto aprendidísimo, es más, se hace la idea, ya hasta alucina, ya tengo mi sonido, qué rico que está sonando, voy a presentarme ese día, me subo al escenario y la voy a romper, va a sonar increíble porque ya la tengo, y de pronto te subes al escenario, de pronto tocas, te sientes diferente, te desorientas de pronto con el ambiente, con la gente, algo inesperado pasó, tu sonido es otro, no logras entender qué pasa, tú no estás seguro, no estás en tu set, empiezas a tocar, te suena a veces, te suena raro, y te sientes incómodo. ¿Qué pasa? No podemos ir con una idea preconcebida para empezar. Como tú sabes, cada lugar tiene su propio, suena de una forma especial, ¿no? Entonces, si tú estás con una idea preconcebida de tu sonido, ese sonido pues va a tener diferentes formas en cada lugar donde vayas, ¿no? Sea si tocas en una iglesia, si tocas en un auditorio para 15 personas, si tocas en un auditorio gigante, acustizado, no acustizado, estás en múltiples, diversas situaciones, ¿no? Pero eh, tú, como músico, lo que tienes que hacer es escuchar tu sonido en cada instante, porque eso es lo único que te va a guiar, ¿no? En cada instante, ¿cómo está mi sonido? A ver, ¿cómo estoy sonando? ¿Cómo estoy vibrando? ¿Cómo va a vibrar? ¿Cómo voy a vibrar en este lugar con mi sonido? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿No? Eso es todo. O sea, a partir de ahí puedes empezar a tocar, si estás concentrado con eso, ¿no? Me has llevado a cosas súper interesantes, indiscutibles, ¿no? Lo que acabas de decir, lo importante que es como músico, como performer, ¿no? Como ser humano, estar preparado a lo inesperado, porque tú ya lo dijiste, o sea, yo creo que eso es lo que tiene que cultivar en otras cosas, ¿no? Porque también al mismo tiempo, dicho esto, eh, hay una periferia, ¿no? Hoy en día es inevitable esta periferia al músico, me refiero pues tu amplificador, si es perfecto tus efectos, tus cables, o sea, todas las cosas que a veces como músico uno puede decidir ignorar o no, pero va a terminar enfrentándose a esta periferia y entonces estás literalmente en las manos, ¿no? Y esto lo hemos visto, pues hemos estado juntos en esta situación más de una vez, estás en las manos del sonidista, que a su vez está en las manos de su propia periferia, ¿no? Entonces, claro, y cada quien va a tratar de resolver la parte que puede, ¿no? Pero en la medida de que un músico también, os lo menciona como un detalle, ¿no? Que lo mencioné en el tiempo que estuve trabajando haciendo sonidos hace poco, con más frecuencia, digamos, ¿no? Lo importante que es esta comunicación entre sonidista y músico, este mínimo lenguaje común que muchas veces no hay, pero debería haber, ¿no? O sea, que se puedan entender, que el sonidista pueda entender qué es lo que necesita el músico, suponiendo que no se esté dando cuenta, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Pero estas dos cosas, ¿no? De estar preparado para resolver esa situación, resulta que el artista se olvidó el redoble, cambió una estrofa, cualquier cosa puede pasar, y Claro, claro. al mismo Sí, tiempo, sí, pero tú sabes que un sonidista para mí es un músico, tiene que ser un músico. No hay lugar en mi cabeza que un sonidista no sea un músico, ¿te das cuenta? Porque si no es un músico, no va a entender qué cosas que tiene que hacer, ¿no? Tiene que tener oídos desarrollados de músico. claro, De claro. esa manera, y también depende con qué músico sería, ¿no? Guitarra clásica, si estás trabajando con un grupo de rock, si estás trabajando una cosa acústica completamente, con cello, y no sé, o sea, las situaciones son diversas. Entonces, si no tienes una formación desarrollada musicalmente como sonidista, no vas a poder entender qué cosa es lo que tienes que hacer. Simplemente si eres un sonidista que simplemente tiene unos cuadros en la cabeza, uno tiene que hacer sonido mecánicamente, no estás trabajando par a par con el músico, ¿no? No, No hay una... más vale que sea músico y que tenga buen gusto también, ¿no? Porque, o sea, en el sonidista puedes ver amplificado, ¿no? De una forma amplificada lo que hablábamos del músico que tiene que estar preparado para contingencias, en este caso musicales, no técnicas, ¿no? Pero en el caso del sonidista músico, digamos, va a tener que enfrentarse a que cada vez que tú haces sonido en un lugar diferente, un instrumento diferente,
O sea, no es que esos cuadros que tú aprendiste, esos conceptos fundamentales del sonido, listo, se acabó, ahora puedo hacer sonido. No, para nada. O sea, vas a tener, cada situación es completamente específica, ¿no? O sea, es todo un mundo. Es Andrés, todo el mundo, claro. te, te voy, te voy proponiendo que a ver si para la siguiente clase eh, nos preparas así de forma muy libre y espontánea, por supuesto, eh, digamos una primera clase de técnica básica y de clase 1 o 1, digamos, ¿no? Algo así con su desliz filosófico, por supuesto. Eh, no sé cómo la ves. Sí, podemos pensar en algo así. Hay que irlo planeando. A mí me gustaría que si pudiéramos desarrollar algo en lo cual precisamente contemple las cosas que has mencionado, de las cuales estamos hablando, cómo desde un principio instaurar, porque a veces es una cosa que ya llega cuando uno es a veces, ¿no? Un músico maduro, o qué sé yo, recién aprende, y eso te da esa madurez, ¿no? Pero quizás para las personas que están empezando, que están en un nivel básico, ¿no? Que son la futura generación de músicos, de compositores, desde un principio, así como se le enseña, mira, la guitarra se pone así, los dedos se Yo ponen, creo que podemos planear algo, Crimson. ¿no? Podemos planear algo así, ¿no? Lo único que te quiero decir ahorita es, por ejemplo, que el principio de los principios es realmente aprender a afinar, que nadie lo hace ya. O sea, todos utilizamos el aparatito, ¿no? Nadie afina su instrumento al oído, ¿no? Y para mí ese acto de afinar el instrumento en realidad es un acto de afinarte. Tú te afinas con tu instrumento y afinas tu sensibilidad auditiva. Es como una preparación, estás entrando hacia el mundo sonoro a través de la afinación. Eso ya nadie lo hace. En ninguna escuela de música, imagínate, ¿no? Todos están afinando con aparatitos ya, ¿no? Todos, no hay tiempo, ¿no? Rápido, ya. Siguiente cosa, next, 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 next. Así vamos a esa velocidad, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí, por la afinación del instrumento, Me porque parece, eso para mí es el primero, el principal acto que tienes que hacer un músico para poder conectarse con su instrumento y para poder escuchar su sonido y los armónicos que está generando el momento de afinar, hasta dónde llego, ¿no? Eso es para mí básico, ¿ya? Crimson, me parece voy a tener que parar aquí y lo vamos programando para la próxima clase ya con cosas más técnicas, ¿te parece? perfectamente, Andresito. Te agradezco nuevamente, que la sigas pasando bonito. Y bueno, Dale. te agradezco nuevamente en nombre de todos. Un abrazo y nos vemos la próxima. Listo, un gran abrazo, Crimson. Cuídate, Andrés. Hasta luego. Chao, chao.